Sí, ahí lo estoy grabando. Entonces, como les decía, la frecuencia en esa población de los genotipos, por ejemplo, de un cierto tipo genotípico, dependerá de la cantidad de esos genotipos que están presentes en esa población. ¿Ok? Del total de individuos que uno puede contar dentro de esa población. Y la frecuencia génica es lo mismo. La única diferencia es que uno tiene que considerar que cada individuo posee en su genoma dos copias de los alelos que son variables dentro de esa población, y por lo tanto, la frecuencia génica es las veces que ocurre un alelo en particular en relación a todos los alelos que están presentes en esa población. ¿Ok? Por lo tanto, es bien sencillo. Profe, profe, Y una compañera en el chat quiere saber lo que era la ventaja, ventaja adaptativa. ya, eso lo vamos a ver en las siguientes clases, pero básicamente una ventaja adaptativa es, si está mediada por un gen, es la probabilidad de que ese genotipo en particular sea más probable o genere mayor descendencia en relación a los otros genotipos que están presentes en esa población. ¿Ya? Eso es básicamente. ¿Ya? Pero lo vamos a ver en detalle. Es un concepto bastante específico que vamos a ver en detalle en las próximas clases. ¿Ya? Esa es la ventaja adaptativa, cuando está mediado por genes. ¿Ok? Ok. Para que nos entendamos de cómo vamos a caracterizar esta frecuencia, vamos a utilizar letras. ¿Ok? Es mucho más fácil. Y en el caso particular de los genes, vamos a utilizar letras minúsculas, y en el caso de los genotipos, vamos a utilizar letras mayúsculas. ¿Ok? En el caso de los genes, si es que estamos hablando, y en la mayoría de los casos vamos a hablar de un gen con dos alelos, es decir, un locus bialélico, vamos a determinar en ese caso que las frecuencias van a ser P, si están asociadas al alelo A1, por ejemplo, y Q, si están asociadas al alelo A2. ¿Ok? Hay dos variantes, por lo tanto, solamente hay P y Q. ¿Ok? Si yo sumo P y Q, la frecuencia total va a ser igual a 1. ¿Ok? No obstante eso, cuando tenemos genotipos, vamos a tener tres tipos genotípicos. El primero, que es un homocigoto, que corresponde al homocigoto, por ejemplo, en este caso del alelo A1A1. El genotipo heterocigoto, que corresponde a, a los individuos que tienen, o al genotipo que considera una copia del alelo A1 y una copia del alelo A2. Y el genotipo homocigoto, el siguiente, que corresponde a individuos que tienen la misma copia, pero en este caso del alelo A2. Y por tanto los genotipos, en ese caso vamos a tener tres tipos genotípicos: el A1A1, el A1A2 y el A2A2. ¿Ok? Para caracterizar en este sentido, no tener que estar poniendo la frecuencia de A1A1, la frecuencia de A1A2, etc., vamos a utilizar como nomenclatura la frecuencia de A1A1, la vamos a definir como P mayúscula, la frecuencia de los heterocigotos como H mayúscula, y la frecuencia de los homocigotos A2 como Q mayúscula. ¿Ok? Por lo tanto, cuando caracterizamos una población, la vamos a caracterizar en base a las frecuencias génicas o alélicas, que es lo mismo, y en base a las frecuencias genotípicas. Las frecuencias alélicas son P y Q para un locus bialélico, y para los genotipos la misma cosa, pero en este caso son tres: P mayúscula, H mayúscula y Q mayúscula. Como son frecuencias, P más Q es igual a 1. Como son frecuencias, P más H más Q es igual a 1.
¿Ok? ¿Estamos claros, no? Entonces vamos a ver, en este caso, vamos a considerar un ejemplo donde tenemos 100 individuos, ¿ya? Y vamos a caracterizar estos individuos en base a un locus que es el locus A, ¿ya? Que es el mismo que utilizamos antes, ¿ya? Y en ese sentido, hay 30 individuos que son homocigotos A1, 60 individuos que son heterocigotos A1, y 10 individuos que son homocigotos A2. ¿Ok? No obstante eso, la contribución alélica que tienen esos individuos es distinta. ¿Por qué? Porque cada uno de los individuos que son A1 va a contribuir al pool génico con 60 alelos, porque cada uno de esos alelos va a ser básicamente, si uno los cuenta en ese grupo de individuos, van a ser 60 alelos, porque cada uno tiene 2 alelos A1. En el caso de los heterocigotos va a tener un alelo A1 y un alelo A2, por lo tanto, ese genotipo contribuye con 60 alelos A1 y con 60 alelos A2. Y en el caso de los homocigotos A2, van a contribuir con 20 alelos A2. ¿Ok? Si yo cuento el número de alelos o genes A1, esos van a ser iguales a 120. Y si yo cuento los alelos A2, esos van a ser igual a 80. Y el total de alelos va a ser igual a 200, que es igual a 100 por el número de alelos que tiene cada individuo. 2. ¿Por qué? Porque es un organismo diploide. ¿Ok? Cuando calculamos la frecuencia, entonces, calculamos primero la frecuencia genotípica, y en ese caso P mayúscula va a ser igual a 0.3, H mayúscula a 0.6, y Q igual a 0.1. Y esas son las frecuencias genotípicas. P, H y Q mayúscula, 0.3, 0.6 y 0.1, donde yo simplemente considero el primer evento, que es el 0 homocigoto a 1, del total de eventos, que en este caso es 100, 60 de 100 y 10 de 100, y llego a estas frecuencias genotípicas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Perfecto. Cuando llegamos a podemos calcular básicamente las frecuencias alélicas o génicas de dos formas distintas. En el primer caso, vamos a tener que la frecuencia de P la podemos calcular como P mayúscula más un medio de H, y la frecuencia de Q como Q mayúscula más un medio de H. ¿Ok? Esa es la forma general. Para cualquier población ocurre que P minúscula es igual a P mayúscula más un medio de H, y para cualquier población Q minúscula, que es la frecuencia alélica en este caso del alelo 2, es igual a Q mayúscula más un medio de H. ¿Ok? Lo que es lo mismo si uno considera el número de alelos totales, porque hay 120 alelos a 1 en la población, lo que es igual a 120 partido por 200, y por lo tanto la frecuencia de P, o la frecuencia de A1, que es igual a P, es igual a 0.6, y la frecuencia de Q va a ser igual a 80 partido por 200, por lo tanto es 0.4, y es la frecuencia del alelo 2, o la frecuencia Q. ¿Ok? Que es lo que está acá. En ambos casos, cuando yo sumo las frecuencias marginales, van a tener que sumar 1 para la frecuencia genotípica y la frecuencia génica. ¿Ok? Y aquí empieza lo más interesante de todo. Porque en este caso particular, para poder caracterizar de la forma más
más básica una población, tenemos que considerar el concepto de apareamientos aleatorios. Por lo tanto, ¿qué significa un apareamiento aleatorio? Es que no existe, básicamente, ninguna condición particular para que existan en esa población cruzamientos entre individuos asociados a su genotipo. ¿Ok? ¿Y cómo se calculan los apareamientos aleatorios? Simplemente considerando las probabilidades. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir de nuevo lo de apareamientos al azar? Lo que les decía es que en el caso de los apareamientos aleatorios no hay ningún efecto, ninguna condición particular en esa población para que exista, por ejemplo, apareamientos específicos de un genotipo con otro que sean menos probables o más probables que cualquier otro tipo de cruzamiento que exista dentro de esa población. ¿Ok? En términos estrictos, un apareamiento aleatorio es simplemente un apareamiento en el cual uno calcula las probabilidades conjuntas de cada uno de los eventos que están presentes en esa población y la frecuencia conjunta de ese evento va a ser simplemente la multiplicación de las frecuencias asociadas a cada uno de sus eventos. ¿Me explico? Quizás es mejor que se lo grafique en. eh, Me voy a salir un segundo para. Ahí. Ya. Ya. ¿Me están viendo ahí? ¿Una pantalla blanca? Sí, Perfecto. Entonces pasa lo siguiente. Cuando uno considera una probabilidad, eh, una probabilidad aleatoria, es decir, si uno considera, por ejemplo, la probabilidad de que haya cruzamiento entre individuos, por ejemplo, rojos, espérenme un segundo. Por ejemplo, si tenemos individuos rojos en una población, espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Mejor así.
es el cual el problema. Ya. Ya, ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que tenemos en una población individuos que son básicamente rojos, ¿ya? Individuos rojos, ¿ya? Y tenemos además individuos que pueden ser eventualmente verdes, pueden ser azules. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Azules y rojos nuevamente. Ya. Entonces, el tema aquí es el siguiente. Imagínense ustedes lo siguiente. Si yo solamente defino cruzamientos de este tipo, solamente entre individuos rojos y rojos, lo que estoy haciendo, básicamente, es generar un cruzamiento que no es aleatorio, porque en la población hay más individuos que son de otros colores. Por ejemplo, hay individuos que son azules y hay individuos que son verdes. ¿Ok? Por lo tanto, para que existan los cruzamientos aleatorios, los individuos rojos, por ejemplo, se tienen que cruzar de acuerdo a la frecuencia que tienen esos individuos en relación a las frecuencias de los otros tipos genotípicos. Me explico. Si los rojos tienen una frecuencia, por ejemplo, 0.3, los verdes tienen una frecuencia 0.5 y los azules tienen una frecuencia 0.2, cruzamientos aleatorios se ejecutarán. Aleatorio es lo mismo que azar. Se ejecutarán si la frecuencia de rojo con rojo, ¿ya?, es igual a la frecuencia de 0.3 por la frecuencia de los rojos. ¿Por qué? Porque estos tienen frecuencia 0.3, estos tienen frecuencia 0.3, los azules tenían frecuencia 0.5 y los verdes tenían frecuencia 0.2. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo hubiese solamente cruzado los rojos con los rojos, la frecuencia no habría sido en la población 0.3 por 0.3, habría sido 1. ¿Por qué? Porque solamente estoy dejando descendencia roja, de padres rojos. Y por lo tanto, la frecuencia aleatoria es 0.09 en este caso. Pero si hubiese yo querido cruzar rojos solamente con rojos, la frecuencia habría sido 1. ¿Ok? Ahora, en el caso de una frecuencia de cruzamientos aleatorios, por ejemplo, de rojos con azules, sería 0.3 por 0.5. ¿Okay? Rojos
y del otro color, en este caso son rojos, azules y verdes, serían en ese caso punto 2 por punto 3. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, yo puedo, esto es básicamente la multiplicación de una probabilidad con otra, y eso es básicamente la probabilidad conjunta. ¿Ok? Y si hay cruzamientos aleatorios, la probabilidad conjunta de que se crucen rojos con rojos es simplemente la multiplicación de las probabilidades marginales. ¿Ok? Y así resulta de cualquier otro tipo. Si yo tengo esto de forma más estructurada, voy a tener individuos a uno, por un lado, a 1 a 2, a 2 a 2, a 1 a 1, a 1 a 2 y a 2 a 2. ¿Ok? Así que en ese caso particular, la frecuencia de la 1 a 1 era punto 3, punto 5 y punto 6, punto 2, perdón. Y punto 3. Y esto es igual a punto 3, punto 5, y esto es igual a punto 2. Es decir, en este caso, las hembras tienen esta frecuencia que es igual a la frecuencia de los machos, ¿cierto? Yo, para calcular las frecuencias conjuntas de cada uno de estos tipos de cruzamiento, hago la tabla para que sea ordenado y defino, en ese caso, ¿cuál es la probabilidad de tener cruzamientos entre individuos rojos en la población? Punto 3 por punto 3. Si yo, por ejemplo, quiero calcular la frecuencia de los apareamientos entre rojos y azules, por ejemplo, eso va a ser igual a punto 3 por punto 5. Si yo quiero calcular la frecuencia de apareamientos rojos con individuos verdes, eso va a ser igual a punto 3 por punto 2. Ahora, si yo quiero calcular la frecuencia de los individuos rojos, machos, con hembras azules, eso va a ser igual a punto 5 por punto 3. Individuos azules con individuos azules, eso va a ser igual a punto 5 por punto 5, por ejemplo. Y, por ejemplo, individuos azules con individuos verdes, punto 5 por punto 2. A estas probabilidades, que son las probabilidades que son las probabilidades de ocurrencia de un evento conjunto, son probabilidades conjuntas, se denominan probabilidades conjuntas, y debido a que los eventos son independientes, es decir, no hay una asociación del color en relación al cruzamiento, yo, la frecuencia que yo observo conjunta es simplemente la frecuencia de las probabilidades marginales. Y las probabilidades marginales son punto 3, por lo tanto la frecuencia de ocurrencia de los rojos con rojos va a ser igual a punto 3 por punto 3, así sucesivamente. Punto 2 por punto 3, punto 2 por punto 5 y punto 2 por punto 2, que son verdes con verde.
Ah, no, no me acuerdo lo que está esto es simplemente un ejemplo, ¿ya? Yo dije que la frecuencia de los rojos en la población era igual a 0.3. Por lo tanto, estoy asumiendo que la frecuencia de los machos y las hembras son iguales. ¿Ya? Es lo que está acá, arriba. Es lo que está acá. Esta es la frecuencia de rojos, la frecuencia de azules y la frecuencia de verdes. La frecuencia de rojos, de rojas, azules y verdes. ¿Se fijan ustedes que las hembras y los machos son básicamente iguales para el genotipo verde? Esto es la frecuencia marginal. ¿Ya? Esta es una frecuencia marginal y esta es una frecuencia marginal. Esta también es una frecuencia marginal y así sucesivamente. ¿Ya? Por lo tanto, para calcular la probabilidad conjunta, y si esos eventos, al ser eventos independientes, porque estamos considerando cruzamientos aleatorios, esa frecuencia conjunta, que es lo que está acá, corresponde simplemente a la frecuencia, a la multiplicación de las frecuencias marginales. Es decir, esta frecuencia, 0.2 por 0.3. ¿Ok? Ese es el tema. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno va a la tabla, si lo hacemos de forma más sistemática, vamos a definirlo. Claro, las frecuencias marginales son lo mismo que las frecuencias genotípicas de las hembras y los machos. Exactamente. Pero como en este caso, hembras y machos tienen la misma frecuencia, esto es básicamente P, que es, en el caso anterior, me parece que era básicamente era básicamente 0.3, 0.6 y 0.1. ¿Ok? Y como hembra y machos tienen la misma frecuencia, van a tener, las frecuencias marginales van a ser estas, es decir, P mayúscula al cuadrado, P por H, H por P, P por Q, Q por P, y así sucesivamente. ¿Ok? Si ustedes van a la diagonal de esta matriz, y se fijan acá, la diagonal de la matriz corresponde a eventos que son únicos. ¿Ok? Profe, ¿qué es la frecuencia conjunta? O la probabilidad conjunta es simplemente la frecuencia, es la multiplicación de las frecuencias marginales. Gracias. Si es que los eventos son independientes, como en el caso de los apareamientos aleatorios. ¿Ya? Porque si las frecuencias, si los eventos no fuesen aleatorios, las frecuencias conjuntas no serían las mismas, porque efectivamente estarían, por ejemplo, en mayor proporción. Si yo considero mayor proporción de cruzamientos a 1 con hembras a 1, la probabilidad no va a ser P mayúscula al cuadrado, va a ser mayor que eso. Y eso va a reordenar todas las otras frecuencias para que al final uno tenga frecuencias completas, la suma de todas las frecuencias conjuntas iguales a 1. Porque a todo esto, la sumatoria de todas estas frecuencias conjuntas es igual a 1. Si yo sumo todas estas frecuencias, todo esto es igual a 1. Si yo sumo P más H más Q es igual a 1, P, H y Q también es igual a 1. ¿Ok?
¿Estamos? Para continuar. ¿Ok? Ahora, lo otro importante es que desde un punto de vista de las probabilidades, da lo mismo decir que es macho o hembra cuando tienen da lo mismo este tipo de cruzamiento con este tipo de cruzamiento, porque si las hembras y los machos tienen la misma frecuencia, la progenie que se va a generar es la misma de este tipo de cruzamiento de este otro. ¿Ok? Y por lo tanto, yo voy a tener que sumar esta con esta, y por lo tanto la frecuencia de cruzamiento entre individuos, por ejemplo, A1 a 1 a 2 con A1 a 1, va a ser igual a 2 veces 2 por P por H. Y en la diagonal solamente tenemos los eventos que son únicos. ¿Ok? Porque solamente hay una probabilidad que es P cuadrado, una única probabilidad que es H cuadrado y una única probabilidad que es Q cuadrado. ¿Ok? Sin embargo, si yo me voy a los elementos fuera de la diagonal, estos dos son lo mismo, si es que la frecuencia de los machos y hembras es la misma, y en este caso también es lo mismo. P por Q es lo mismo que esto. Y por lo tanto, esto se ordena de la siguiente forma. Tengo un tipo de cruzamiento, que en este caso va a ser A1 a 1 por A1 a 1, y la frecuencia de ese cruzamiento va a ser igual a P mayúscula cuadrado, y ese tipo de cruzamiento solamente va a dejar descendencia A1 a 1, obviamente, porque si yo cruzo solamente A1 a 1, es imposible que tenga individuos heterocigotos y individuos homocigotos de la progenie, o descendencia. ¿Ok? Si tengo cruzamientos, por ejemplo, entre individuos A1 a 1 e individuos A1 a 2, independientemente del sexo, esa frecuencia va a ser igual a 2 por P por H. Sin embargo, ese tipo de cruzamiento va a generar con una frecuencia P por H, individuos A1 a 1, y con una frecuencia de P por H, individuos A1 a 2. Cruzamiento entre individuos A1 a 1 y A2 a 2 tienen una frecuencia igual a 2 por P por Q, y debido a que el padre o la madre va a ser homocigoto y el otro padre va a ser homocigoto pero paralelo alternativo, todos los individuos van a ser heterocigotos, y por lo tanto la frecuencia de los heterocigotos, la descendencia de ese tipo de cruzamiento va a ser igual a 2 por P por Q. Si yo tengo cruzamientos, por ejemplo, entre individuos que son heterocigotos, un cuarto, debido a que los alelos se agregan en forma mendeliana, un cuarto va a ser H cuadrado, un medio va a ser H cuadrado, y un cuarto va a ser H cuadrado. ¿Ok? Y así sucesivamente para los otros dos tipos de cruzamiento. ¿Ok? El tema principal acá es que yo puedo reordenar esta columna acá, y si la reordeno, llego a concluir que sumados todos estos valores, eso es igual a P mayúscula más un medio de H al cuadrado. Y como P más un medio de H es igual a P, esta columna es igual a P minúscula cuadrado. ¿Ok? Si yo hago el mismo ejercicio con esta columna, va a ser igual a 2 por P más un medio de H por Q más un medio de H, lo que es igual a 2 por P por Q. Y la última columna, la misma cosa, Q mayúscula más un medio de H al cuadrado, que es igual a Q minúscula al cuadrado. ¿Ok? Y en ese sentido, entonces, es que el reordenamiento de una generación a la siguiente bajo paramento aleatorio genera cruzamientos predecibles, genera progenie de genotipos predecibles. ¿Okay? Y en ese sentido, entonces, los cruzamientos predecibles van a ser P cuadrado, P minúscula cuadrado,
2p por q y q cuadrado. Cuando los individuos se cruzan en forma aleatoria y además las hembras y los machos tienen la misma frecuencia. Cosa que no ocurre cuando hembras y machos tienen distintas frecuencias genotípicas. Porque ahí Entonces, ¿podría repetir lo último? Me perdí un poco. ¿Qué cosa? Donde estaba dando como el que era la suma de P2 más 2PQ. Dijo, es por esto que el aparente aleatorio, y ahí me perdí. No sé qué parte en particular, pero básicamente lo que quería que ustedes supieran es que si yo sumo cada una de estas columnas, llego a concluir que las frecuencias de la descendencia producto de cruzamientos aleatorios tienen proporciones que son predecibles. ¿Ya? Y la frecuencia de la descendencia, cuando los padres se cruzan aleatoriamente, la frecuencia de la descendencia es, en el caso de los individuos homocigotos a 1 a 1, es igual a p minúscula al cuadrado, 2pq y q cuadrado, para los A2 a 2. ¿Okay? Lo que está acá. Lo importante es que cuando los padres se cruzan en forma aleatoria y las hembras y los machos tienen igual frecuencia genotípica, yo puedo predecir cuál es la frecuencia de la progenie producto de su cruzamiento aleatorio. Y en ese sentido, la frecuencia de la progenie va a ser igual a p cuadrado, 2pq y q cuadrado. Yo lo puedo predecir. Si es que hay obviamente segregación mendeliana. Si no hay segregación mendeliana, esto no va a funcionar, porque al no haber segregación mendeliana, este modelo no va a funcionar, porque asume que los alelos se traspasan de una generación a la siguiente bajo segregación mendeliana, por ejemplo. Entonces, se dan cuenta que cualquier cambio en este modelo de apareamientos aleatorios con segregación mendeliana, etc., va a generar cambios de una generación a la siguiente. Lo que estamos tratando de caracterizar es la condición basal, es la condición primaria, donde no hay ningún cambio que genere cambio en la frecuencia genotípica de una generación a la siguiente. El otro punto importante es que si estos individuos, que es la descendencia, se cruzan nuevamente bajo apareamiento aleatorio, la progenie de esos individuos va a ser igualmente p cuadrado, 2pq y q cuadrado. O sea, se va a mantener esta relación de frecuencia genotípica y génica y genotípica de generación en generación si los individuos prosiguen y se cruzan de forma aleatoria. Y lo otro importante, que al haber cruzamientos aleatorios además, y sin haber ninguna otra fuerza que genere cambio en la frecuencia, este modelo permanece de forma dinámica, pero a la vez no hay cambio. Es decir, siempre la frecuencia de los A1 a 1, bajo este modelo donde no hay ningún cambio a nivel de frecuencias, va a ser siempre p cuadrado. Los heterocigotos van a ser siempre 2pq, y los homocigotos van a ser siempre q cuadrado. ¿Okay? Lo que está abajo es p minúscula y q minúscula, no es q mayúscula. Lo otro importante es lo siguiente. Esto es lo que ocurre bajo, como les decía, cruzamiento aleatorio y sin haber ninguna fuerza que cambie la frecuencia génica. Pero en cualquier población, las frecuencias genotípicas se calculan como P más se definen en base a P, H y Q, ¿okay? En cualquier población. No solamente la condición que estamos viendo ahora, que es la condición basal, la condición primaria. ¿Okay? Bueno, y esto ocurre en general, o es lo mismo que si uno tuviese, por ejemplo,
generara un pool de gametos y dejara que esos gametos se unieran de forma aleatoria, y si generamos ese modelo, simplemente lo que estamos trabajando en este caso es la frecuencia de los alelos, la frecuencia génica, y la probabilidad conjunta de gametos A1 con gametos A1 de la madre y el padre va a ser P cuadrado. La probabilidad conjunta de alelos A2 y A1 va a ser igual a 2PQ, y la probabilidad conjunta de que haya gametos gametos A2 va a ser igual a Q cuadrado. ¿Okay? Y esto es básicamente el modelo de segregación que ustedes conocen. ¿Okay? Pero lo importante acá es que esto es en forma completamente aleatoria. ¿Okay? Este modelo de este traspaso de una generación a la siguiente, considerando este modelo de apareamientos aleatorios, sin cambio de la frecuencia génica, y en esta condición particular de que las frecuencias las frecuencias genotípicas tienen valores de P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado, se denomina el modelo de Hardy-Weinberg, o equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Y qué dice este modelo? Dice lo siguiente, dice que las frecuencias génicas y genotípicas se mantendrán constantes de generación en generación, sin ningún cambio, y las frecuencias genotípicas van a ser la expresión binomial de las frecuencias génicas, como P cuadrado, 2PQ cuadrado, y de esta forma, de generación en generación, se mantiene la variabilidad genética presente en esa población, y no hay ningún cambio, básicamente. ¿Okay? Y este es el modelo de equilibrio bajo el concepto de Hardy-Weinberg. ¿Okay? Aquí tenemos la frecuencia génica, la expresión binomial, y en ese caso ambos son iguales a 1. Este es el modelo Hardy-Weinberg. ¿Okay? ¿Tienen preguntas? ¿Sigo? Tal cual. Se escribe Hardy. Weinberg. ¿Ya? Lo importante de esto es lo siguiente. Cuando yo tengo una población en equilibrio Hardy-Weinberg, esa población va a tener una cierta composición génica y genotípica, que depende de la frecuencia génica. Entonces, para poder graficar esto, en este gráfico en esta figura tenemos las frecuencias génicas en el eje de las X y las frecuencias genotípicas en el eje de las Y. ¿Okay? Y en este caso está la frecuencia génica del alelo A2, y en este caso particular, la frecuencia del alelo A1 del genotipo 1,1 va a ser esta amarilla, la frecuencia del genotipo A2 va a ser esta, y la frecuencia de los heterocigotos va a ser la roja. ¿Okay? Entonces, inmediatamente va a suceder lo siguiente. Primero, si la población está en equilibrio Hardy-Weinberg, las frecuencias génicas no pueden tener, las frecuencias genotípicas, perdón, de los heterocigotos, no van a tener valores por sobre 0.5. ¿Ok? Nunca. El mayor valor va a ser 0.5, y eso va a ocurrir cuando las frecuencias de P y Q sean iguales a 0.5. Porque va a ser igual a 2 por P por Q. ¿Okay? Lo otro importante es que cuando las frecuencias son muy extremas,
los alelos no van a estar presentes en su mayoría en los homocigotos para ese alelo, sino que van a estar en los heterocigotos, que es esta línea roja. Porque la frecuencia de los heterocigotos va a ser más alta. Y obviamente en condiciones extremas llegamos a obtener las frecuencias de los genotipos de forma extrema. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta en relación a esto? Profe, ¿podría por favor repetir lo que dijo, lo último de los alelos que no estarían en un lugar sino en otro? Que los alelos, por ejemplo, si tenemos acá frecuencias bajas, por ejemplo, de los alelos A1, A2, por ejemplo, la mayor cantidad de alelos no van a estar en los homocigotos, porque su frecuencia es muy baja, sino que van a estar en los heterocigotos. Gracias. ¿Ya? Ok. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Vamos a seguir con esta clase la próxima clase. Las personas que puedan ver lo que les subí en el Excel, véanlo, porque ahí está básicamente una base de datos que está en Excel con los genotipos para distintas razas de perro para una región particular del genoma del perro. ¿Ok? Que vamos a trabajar en la próxima semana. ¿Ok? ¿Les parece? Yo creo que todos estamos agotados después de toda la parafernalia de los ¿cómo se llama? Del Internet. ¿Ok? Voy a subir la clase entonces y se las dejo ahí para verla la próxima semana. ¿Ok? Para seguir con esta misma clase la próxima semana. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces.